Objetivo general del documental: difundir aspectos relevantes de la obra de César Vallejo. Objetivo específico: elaborar un documental sobre su obra Fabla Salvaje, para luego ser difundida a través de las redes sociales. La mayoría de nosotros sabemos quién en vida fue el gran escritor y poeta César Vallejo, un personaje con una gran trayectoria en la literatura universal, de lo cual una de sus obras más resaltantes es Fabla Salvaje. Y si quieres saber un poco más de ella, te invitamos a seguir observando este video. Un documental forma parte del género de cine. Por ende, hace el uso de imágenes realistas y documentales. El filmar un documental cabe resaltar que es muy importante, al igual que el por qué y cómo, porque estas oportunidades no se vuelven a repetir en varias ocasiones como en un principio. Su principal objetivo es precisamente documentar o captar lo que consideramos importante, para poderlos presentar como evidencia ante una determinada situación. También busca, desde un punto de vista un poco más simple y práctico, mostrar diversas historias, tal como sucedieron los hechos o simplemente como se muestra en la filmación. En sí, la comunicación es un vehículo por el cual dos o varias personas dominadas, también receptores y emisores, entablan un diálogo con el único pretexto de querer transmitir un mensaje. Y por qué no escucharlo y a la vez entablar una simple conversación. Además, el poder comunicarnos forma parte de nuestra costumbre, y para ello es necesario que tengamos en cuenta la manera en cómo llegar hacia la persona a la cual nos estamos dirigiendo o hacia un grupo específico. César Vallejo vive su infancia en Santiago de Chuco, donde convive con sus padres y sus 11 hermanos, siendo Vallejo el menor. Su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Este propósito familiar lo aceptó con mucha ilusión en su infancia. Por ello, en su poesía existe el lenguaje bíblico y litúrgico. Vallejo inicia su educación en el centro escolar número 127, ubicado en su pueblo natal. Luego de terminar la primaria, ingresa al colegio San Nicolás de Huamachuco, siendo parte de la promoción del año 1909. Vida universitaria. Vallejo consigue ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo con su propio mérito, ya que él pagaba sus estudios trabajando de docente. Tiempo después, obtiene su título de bachiller gracias a su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Después conoce a María Sandoval, de quien se enamora perdidamente. Trabajos de Vallejo. Vallejo trabajó como profesor y comenzó a dar clases de gramática en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Trabajó para periódicos y revistas, escribió piezas teatrales, relatos y ensayos. Vallejo en Europa. Cuando César Vallejo viajó en 1923, estuvo en distintas ciudades. Permaneció en el viejo continente por 15 años. En 1928 y en 1929 visitó Moscú y en 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce. En 1931 de nuevo realiza su viaje a Rusia y en 1932 escribe la obra de teatro Love. Ese mismo año regresa de nuevo a París, vivió en la clandestinidad, realizando así otros escritos. Los más resaltantes es la obra de teatro Moscú contra Moscú. Vallejo, habiendo pasado pocos meses después de haber escrito estos versos que son casi semiproféticos, dados por la angustia, la desesperación y la miseria, que muestran a su poesía un tono fuerte y dominante, fallece. Pierre noire sur pierre blanche. Je mourrai à Paris sous leurs vers. Un jour, j'ai déjà les souvenirs. Je mourrai à Paris et je n'ai pas de honte. Peut-être un jeudi, comme aujourd'hui du temps. Ça sera jeudi, parce qu'aujourd'hui, jeudi, où je prose ces vers, je me suis mis les murs à mal. Et jamais comme aujourd'hui, je ne me suis avec tout mon chemin
revit toute seule. César Vallejo est mort. Il les battait tous sans qu'il ne leur ait rien fait. Il le cognait dur avec un bâton et dur avec une corde aussi. Et c'est témoin les jours jeudis et les os huméreux, la solitude, la pluie, le chemin. La novela Fabla Salvaje fue escrita por César Abraham Vallejo Mendoza, publicada en la ciudad de Lima el 16 de mayo de 1923. Significado de Fabla Salvaje. Es una novela que se orienta hacia la vida, las emociones y acciones. Fabla es un arcaísmo que equivale a fábula. El poeta al parecer lo tomó de uno de los versos de Ramón del Valle Inclán. El título de la obra significa entonces fábula salvaje, dando referencia a la costumbre y tristeza. Todo inició en la mañana cuando el joven Baltar Espinar despertó y fue directamente al espejo y miró que por detrás de él pasaba alguien. Volteó el espejo y se rompió en varios pedazos. Al día siguiente, Baltar Espinar se levantó para ir a laborar. Después de mucho tiempo trabajando, se cansó y fue a un charco. Se agachó y de nuevo miró que la misma sombra por detrás de él pasaba. Al comienzo solamente pensó que era una simple broma. Después de un rato pensó que su esposa le estaba siendo infiel. Un día Baltar Espinar se encontraba de pie al filo de un acantilado. En ese preciso momento sintió la presencia de la sombra detrás suyo. Lo principal que se muestra en la obra es la superstición y predisposición de un campesino llamado Baltar Espinar, el cual empezó a sentirse acosado por un ser fantasmal, producto de la psicosis, por lo cual termina golpeando a su esposa y arrojándose de un precipicio, teniendo como mensaje que el hombre puede predisponerse frente a una superstición que lo lleve a quitarse la vida, contando así con Baltar Espinar como personaje principal y Adelaida con su hijo como personajes secundarios. Por último, el hombre nunca debe guiarse por imaginaciones, debe ser en todo momento realista, ejerciendo solo lo que piensa que le saldrá bien y nunca mal. Era un buen día. Había un sol caluroso y dorado, el cielo despejado, cuando Balta caminaba por el bosque hacia la cima de un risco. La brisa del viento golpeaba su rostro. Llegó a la cima y se sentó al filo de una roca a apreciar el paisaje. De su cerebro emanaban tumefactas figuras de pesadillas alucinantes y dolorosas. Balta contempló largamente el campo, en el cielo azul, y experimentó, por un breve momento, el consuelo de sentir paz. Y fue en ese segundo donde logró olvidar todo lo que lo atormentaba. Se sentó entonces al borde más elevado del risco, en ese paisaje hermoso que él contemplaba. De súbito, alguien rozó por la espalda de Balta. Este hizo un brusco movimiento horrorizado, lo que lo llevó a una caída instantánea, horrorosa y espeluznante. Los escenarios a rescatar de la obra son el hogar en donde vivía Balta y Adelaida. En ese lugar, pues se inicia la historia, es ahí donde el espejo se rompe y suceden otros acontecimientos importantes. El siguiente escenario sería la chacra, lugar en donde Balta tiene sus primeras alucinaciones. Él piensa que su esposa tiene un amante. El tercer y último lugar sería en donde Balta muere, el abismo. Es ahí donde la obra culmina. Balta la trataba de una manera indiferente, cegada por los celos sin sentido. La había cambiado demasiado, la maltrataba psicológicamente. Él siempre pensaba que su esposa le era infiel. Balta siempre cuestionaba a su mujer y no le demostraba amor, sino inseguridades, día a día.
Las ideas delirantes y supersticiones son creencias falsas que la persona sostiene firmemente como ciertas. Por ello, la persona que padece un trastorno psicótico se apoya en algunos detalles de la realidad, aunque los interpreta de manera errónea. Este es el caso de Balta. El trastorno que lo aqueja se manifiesta en delirios de persecución. Cree que hay alguien que está siempre vigilando. Delirios celotípicos, ya que cree que su pareja lo engaña e incluso llega a dudar de la paternidad. Estas alucinaciones son percepciones en las que la persona escucha, ve o siente cosas que se originan en el interior de su cerebro y que, aunque él las vive como si fueran reales, no lo son. Costumbres y supersticiones andinas en el Perú. Existen creencias, costumbres y tradiciones que en la novela Fábula Salvaje no sería la excepción. Vallejo hace mención al espejo roto que se suele relacionar a la mala suerte, el canto de la gallina vieja que afirma el daño hacia una persona querida. Metió toda la cabeza dentro de la sombría profundidad, se relaciona con el abismo y lo sombrío de la muerte. Sin duda alguna, invito a toda nuestra audiencia a que pueda leer esta novela o de lo contrario ver nuestro documental, ya que tenemos la suficiente información que puede enseñar a una persona los grandes cambios a los que estamos sometidos y cuáles serían las consecuencias psicológicas que por ende debemos estar preparados y no dejarnos llevar por malos pensamientos que puedan causar confusión en nosotros. Prácticamente este es el mensaje de nuestra novela, de la cual podemos rescatar como temas principales la superstición, el trastorno mental y la imaginación del ser humano. How can I feel the joy of being with you? How can I chase the pain away for good?